Te doy la bienvenida a The Shortlist, el podcast donde las ideas breves transforman el reclutamiento. Soy Valeria Colombo, consultora y formadora en selección de personal y fan de las cosas claras y prácticas. En este espacio te traigo tips, reflexiones y entrevistas con cracks del sector, tanto nacionales como internacionales, para que te inspires y resuelvas los retos diarios de la selección de talento. Arrancamos. Te doy la bienvenida a un episodio más de The Shortlist. Hoy tenemos un tema que suele quedarse en un Excel, pero que en realidad es clave para atraer, retener y cuidar el talento, que son los beneficios y la propuesta de valor del empleado. Y hoy no vengo sola, vengo acompañada de Mónica González García y Estefanía Piña Cañas. Moni lidera el área de People en ENI Space, una empresa aeroespacial con cultura tecnológica. Ha trabajado en diferentes compañías, siempre dejando huella en diseño de planes de carrera, evaluación de desempeño, beneficios, onboarding y cultura organizacional. Y Steffi viene de potenciar la experiencia de empleado en empresas. Ha elevado el NPS, mejorando la percepción de los canales en los canales de comunicación interna y diseñando estrategias de bienestar y onboarding con impacto medible. ¿Y cómo se conocieron? Trabajaron juntas en Making Science. Hoy nos van a contar qué aprendieron, qué errores evitar y qué puedes hacer, que esto es lo más importante, para que, aunque tengas pocos recursos, para tener una propuesta de valor que enamore. Y el dato de color es que por qué están ellas invitadas aquí hoy es porque yo he trabajado con Moni en nuestra anterior empresa, que es Disruptive, donde también tuvimos que construir desde cero un montón de cosas. Cierto. Y me hace muchísima ilusión, la verdad, de que esté hoy ahí y que Steffi la haya convencido de venir. Así que yo creo que nos lo vamos a pasar pipa, hablando de un tema que nos apasiona a las tres. Así que Seguro. bienvenidas, chicas, y muchas gracias por estar. Gracias, gracias, Gracias a gracias. ti. Empecemos. Y esto va a ser así un poco a la melee. O sea que la que toque primero el botón responde. Vale. En su experiencia, ¿qué convierte a un beneficio, que esto me parece fundamental, en algo verdaderamente valioso para la persona, más allá de ese catálogo bonito y tropecientas hojas de Excel, de PDF que tenemos explicando ese beneficio, o del presupuesto que tengamos disponible? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues empiezo yo si no. Yo creo que algo como muy importante es como que ese beneficio que tú vayas a ofrecer sea algo como útil y que de alguna manera sí que tenga como algún beneficio real o algún impacto en la vida del empleado, ¿no? Como que nos, lo que decíamos, ir un poco más allá del catálogo y realmente ofrecer cosas que ellos puedan valorar y que, pues eso, que sí que tengan un impacto positivo en su vida. También, bueno, como que sea algo realmente demandado, ¿no? Ya no solo que sí que sea útil, pero que sea algo que realmente quiera la gente, ¿no? Es un poco más el saber qué buscan para ofrecerles algo que ellos realmente valoren, ¿no? No que sea simplemente pues algo que se ponga en una oferta de trabajo, sino que realmente sea percibido de forma positiva por ellos. Guay. Cuando lo hablábamos con Moni, creo que no hay un solo factor, sino que también hay un montón de cosas a tener en cuenta. Y nosotros también, por ejemplo, pensamos que tienes que conocer muy a fondo la realidad de tu negocio, o sea, a qué se dedica tu empresa, para tener una visión realista, porque vamos a suponer, eres una startup en el sector tech. A lo mejor no te puede permitir el mismo tipo paquete de beneficios y de lo que se conoce como el salario emocional o tu propuesta de valor que habría en una multinacional gigante, ¿no? Correcto. Entonces, como que tienes que tener en cuenta que sí, que tú puedes hacer tu benchmark, mirar qué hace la competencia, ver qué se ofrece en el mercado y demás, pero también tener en cuenta la realidad de tu negocio. Y otra cosa que también pensamos que es como muy importante a tener en cuenta con los empleados que tienes en la empresa es como la tipología de empleados. A lo mejor no es lo mismo el paquete de beneficios que puedes ofrecerle a lo que conocemos como white collar, empleados más corporativos, de oficina, son unos empleados más de industria o de carácter temporal versus permanente, ¿sabes? O sea, tiene que tener un poco como todos esos factores en cuenta para tú poder construir una propuesta de valor que de verdad vaya a resonar con tus empleados. Sí, correcto. Acá estoy súper de acuerdo con lo que han dicho y me parece que el conocer a tu gente es como la clave, ¿no? Primero para empezar.
Pero me parece súper interesante, voy a salir un poco de abogado del diablo porque ya esto me lo conozco de las objeciones que salen. Ay, bueno, pero si yo no tengo, si no tengo presupuestos, ¿qué le voy a ofrecer a uno? ¿Qué le voy a ofrecer a otro? ¿No? Porque esto siempre ocurre y también nos ha pasado, ¿no? En las empresas donde hemos tenido que estar, el que los que no tenemos hijos, en los beneficios está el cheque guardería, ¿no? Y vos Ujú. decís, ok, dame la pasta. Porque si se lo vas a dar al compañero que tiene hijos, que me parece fantástico, ¿sabes? Pero yo no tengo hijos, pero tengo veterinario. Entonces, dame algo en el que realmente cuando yo lea ese bullet point, ¿no? Me diga, ok, esto sí, el seguro médico me entra, el ticket restaurant me entra, ok, cheque guardería no me entra, ok, y esto. ¿Cómo reemplazo yo este ítem por algo que a mí realmente mm, Sí, te me aporta, ¿no? sirva? Mm, ¿No? De eso sí que, porque me pasó el otro día hablando con una profesional de recursos humanos también, que un poco el- el lío en el que estaba metida, que tenía diferentes tipos de población dentro de su organización, era este, ¿no? No, no le podemos ofrecer café para todos, pero tampoco como organizaciones eh, ágil y ordenado el tener tan segmentado esos beneficios, esos paquetes de beneficios. Entonces, ahí, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál sería un poco el cómo lo resolvemos? ok, a ver, yo lo entiendo y sé que es como un hot take, Mm. porque es verdad que tú cuando estás planteando los beneficios dentro de la empresa no puedes hacer un café para todos. También lo comentamos, a lo mejor si tú tienes un tipo de población que es generalmente joven, oye, pues lo tienes súper fácil. Pero, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba anteriormente, ya no es solo que hubiese diversidad a nivel de generaciones, sino que también había de países, o sea, tema ya cultural, de género, de tipo de empleado, ¿sabes? Entonces, sí que a lo mejor se te puede ir de madre pensando, ok, ¿cómo yo acomodo toda esta diferencia Mm. dentro de lo que es la estrategia de well-being y lo que yo le puedo ofrecer a la gente? Entonces, nosotros lo que hacíamos era hacer un approach un poco de lo que es la estrategia de tu plan de bienestar. Sí, Eso ayudaba a como asentar las bases, ¿no? La estrategia era un poco trabajar un enfoque 360 dentro de lo que eran los beneficios, el bienestar del empleado y demás, en el cual se trabajaran esos cuatro y se desarrollaran los cuatro pilares del bienestar, bienestar físico, emocional, social y financiero. Ya esa era la estrategia, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era a la hora de aterrizarlo, tener en cuenta cuáles eran esas diferencias, ¿no? Porque no era lo mismo aplicarlo también aquí en España versus, por ejemplo, cuando queríamos llevarlo a Colombia. Entonces teníamos que lógicamente. también tener en cuenta, o sea, un poco qué funciona, qué beneficios se pueden ofrecer allá, cómo lo podemos montar de una manera que sea atractiva para la gente local, ¿sabes? Sí, Porque así también la gente tiene como más engagement y le interesaría más tu paquete de beneficios, porque hay veces que hay empresas que te ofrecen un montón de cosas y se quedan ahí muertes risa, porque la gente no la no usa. ocupa, claro. Entonces, ese fue un poco el approach que hicimos, porque es que era muy complejo. Y claro, no podíamos tenerlo montado todo desde un inicio, o sea, primero teníamos que ir enfocándonos en cuáles son los pain points, cuáles son los empleados que son más difíciles de atraer y luego de retener, ¿sabes? O sea, que cuáles son, y entonces luego ir así como estableciendo esas prioridades, porque es lo que te digo, si no te puede volver loco ante ese escenario. Sí, sí, yo opino un poco igual. Primero tener algo más general que puedas ofrecer por lo menos una base, unos pilares a todo el mundo y luego pues a partir de ahí viendo también pues presupuesto, etcétera, ¿no? Y los tipos de perfiles que tienes o, digamos esa variedad que hay dentro de tus empleados poder ofrecer unas cosas u otras. Sí que es verdad que también se pueden dejar pues algunos benefits que sean más complementarios para que pues quien quiera se pueda acoger a ellos, ¿no? Y así pues, puedes cambiar tu cheque guardería por un ticket de transporte, por ejemplo, si a lo mejor te corresponde un poco más. Sí que eso, tener algo por lo menos genérico, o sea, que no sea tan personal, porque si no te vuelves loco, si lo haces todo tan personal a cada Sí, persona, tener algo genérico y luego, pues eso, alrededor de eso, algo más complementario que la gente pues pueda ir adaptando un poco en base a preferencias, necesidades, tipo de Justo. perfil o lo que sea. Pero bueno, un poco también, como decía Estefanía, sobre todo también
que dentro pues, de cada país, de cada localidad, Sí, hay como ciertas normas, ciertas reglas que pues también hay que tener en cuenta, ¿no? También un poco dar ese mensaje de que no siempre, o sea, como que es normal, o sea, que la empresa está haciendo como esfuerzos pues para poner un paquete de benefits que sea como o sea, que pueda aplicar a todo el mundo, pero sin dejar de pensar que dentro de cada localidad, pues existen unas leyes, hay cosas que se pueden ofrecer en un país mm, y en otros no, hay cosas que sí Mm, que se valoran en un país y en otros no. Pues bueno, tener un poco también esa en mente como esa dinámica de o ese mindset de que, pues eso, no es café para todos, ¿no? Y no puede ser así. claro. correcto. Y por justo hilar a lo que dice Moni, es una cuestión de flexibilidad. O sea, tu approach tiene que ser 100% flexible, porque es que no se puede acomodar a todo el mundo. Y eso yo creo que trabajando en recursos humanos lo sabemos. O sea, Sí, puede haber una misma cosa que a una persona le guste y a otra persona la deteste. Entonces, hay que tener mucha flexibilidad a la hora de plantear los benefits y la propuesta de valor. O sí, sea, lo sí, bueno Perdón, digo, lo bueno también un poco de los beneficios es que es algo que yo siento que es algo que está como vivo, ¿no? Es decir, es algo que se puede ir muy actualizando con bien. el tiempo, que no necesariamente tiene que Total. ser, pues, el paquete de beneficios que se ofreció en 2002 tiene que ser el mismo que se ofrezca en 2025, ¿no? O sea, es algo que, pues eso, van saliendo cosas nuevas, vas viendo qué valora la gente y qué no, y se pueden ir como actualizando esas cosas, o sea, que es algo que puede también fluctuar. Mm, Sí, yo creo que ahí andaba en la tecla y como para resumir un poco esta primera entrada, me parece que está importante el empezar con algo para poder atraer, porque lógicamente hoy sin un paquete de beneficios y sobre todo en ciertos sectores, sobre todo en tecnológico, que ya es un poco for granted, o sea, se da por sentado de que tienes que tener ciertos beneficios, ya no es algo que ya no forma parte de la propuesta de valor como diferencial, sino que está como en no. el pilar de la propuesta, en compensations y benefits, está como, ok, esto es lo mínimo que hay que tener. Y después sí que en función de saber a quiénes tenés y a quiénes son más a lo mejor más difíciles de atraer o retener, poder hacer esas variables y después ir normalizándolo al resto de la gente, ¿no? Porque esto es como cuando empezó Mm, el teletrabajo. Yo recuerdo que soy más vieja de la sala, en el 2015, o sea, cuando empezaba el boom tecnológico, ¿no? De decir, solo van a tener teletrabajo y en Estados Unidos esto ya se marcó mucho, el departamento de IT, el mm, departamento tech solo tenía teletrabajo y el resto que eran A la igual de oficina. mortales que los de IT, tenían que venir a la oficina presencial y era como, digo, sí. ¿cómo? O sea, tiene que llegar una pandemia para que esto nos toque a todos, porque creo que si no seguiríamos exactamente igual, o sea, solo los de IT tendrían teletrabajo, los de tecnología, y es cómo vamos pasando, ¿no? Ese beneficio también a otras áreas y cómo te lo agradecen, porque al final, por ejemplo, el mismo teletrabajo, ¿no? Que de otras áreas lo pueden tener, pues al final ayuda un montón a la conciliación y a otros Mm, pilares, como bien decías, ¿no, Steffi? Que al final parece un beneficio que es un pilar, pero por ejemplo, el teletrabajo es transversal a todos los pilares. Y al final es como, bueno, tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ir más allá y si lo quitamos, que ir como analizando. Esta parte de flexibilidad y que estén vivos, creo que es lo más importante tener en cuenta los beneficios, porque yo creo que hay gente que no revisa sus beneficios. Total. El catálogo. o El sea, catálogo ese, o sea, es un catálogo real, físico. Valeria, yo creo que hay beneficios que se ofrecen desde hace como 30, 40 años, qué sé yo, cuando nuestros padres empezaron a trabajar. O sea, lo de lo descuento de empleados, retribución flexible y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y antes había un montón de empresas que te pagaban la retribución Claro, flexible, ¿sabes? O sea, que ahora sí, más o sí, menos el arrangement que hay es la empresa te paga parte y el empleado paga otra parte, ¿sabes? O sea, como que sí, es un sí, poco más así, pero que tampoco como que nos estamos inventando las ruedas en materia del paquete de cosas que se ofrecen. Y entonces, sí, por eso también otro componente que nosotros consideramos que es como importante incorporar cuando tú estás desarrollando y planteándote, ¿no? Oficio y propuesta de valor, es que, cónchale, es fundamental que tú lo construyas junto con tu empleado mm, sea, fundamental. Ya no solo porque eso va a hacer que, obviamente, lo que comentábamos antes, que ellos se sientan parte de y así, por correcto, ende, tú tengas más tasa de adherencia, tenga la gente disfrutando y verdaderamente usando tus beneficios, pero es que es básico, o sea, tú no puedes ir como, o sea, déjame ver lo que se pega, porque si no también, o sea, sorry, tú vas a estar botando el dinero, claro, es así. total, Entonces, yo creo que también muchas veces como que entramos como en un, y nos olvidamos de lo básico de como que, oye, le hemos
consultado a la gente si eso es de verdad lo que ellos quieren? O sea, ¿con quién lo estamos hablando, sabes? Y al final, si es para Claro, tu empleado, háblalo con ellos. justo, Correcto. sí. Sí, es que ahí justo le iba a entrar con la pregunta de esto que hablamos, que comentaba al inicio, ¿no? De la escucha activa, ¿no? ¿Cómo integramos la escucha activa y en qué formatos? Porque está el típico formato de encuesta, un feedback Mm, informal, buzón de sugerencias, lo que sea que le llamemos, en el diseño y el rediseño, esto que hablamos de beneficios, ¿no? No sé si pueden contar alguna práctica que haya funcionado o que no haya funcionado, porque al final también no le podemos ahorrar a la audiencia trabajo. Yo siempre lo digo, o sea, no venimos solo a contar los casos de éxito, sino a ahorrarnos tiempo en lo que no ha funcionado y por qué ha funcionado o no ha funcionado, ¿no? Si quieres, Moni tenía una como de Sí, éxito, entonces podemos Sí, yo tenía uno empezar con más. la de éxito. Sí, una que bueno, que sí que diría que es como más de éxito, es más esa parte de lo que tú decías, de poder integrar esa escucha activa, porque bueno, literalmente la idea era, pues, en este caso va a ser sobre los team building. Bueno, es verdad como que normalmente muchas veces haces algún team building esperando que a la gente le gusta, pero es algo que al final se habla en una mesa con muy poquita gente, que a lo mejor es pues la gente de dirección, la gente de administración o algo así, o otros compañeros de recursos humanos, y estás pensando pues qué ideas, qué actividades se pueden hacer, que está genial, pero es verdad que luego al final, ¿para quién también es el team building? Es para, ¿no?, la gente que trabaja correcto. contigo. Entonces, es verdad que igual hay gente pues que le gustará más o menos la actividad que estás haciendo, pero bueno, es importante también que, bueno, yo justo el ejemplo que voy a contar es, pues bueno, después de hacer como distintos team building, después del team building, perdón, del team building íbamos recabando feedback, hasta que luego dijimos, oye, igual tiene más sentido que, bueno, en Trello se montó como una especie como de panel para que la gente pueda ir poniendo ideas de team building, donde pues movíamos las que podíamos ir haciendo y la gente directamente podía votar qué ideas Qué quería guay. hacer. Simple, pues cuando llegaba el trimestre veías más o menos Ujú, qué era lo que la gente había votado, que estaba guay porque ya sabes que por lo menos una parte grande quiere hacer esta actividad y Correcto. quieras que no, claro. pues haces la actividad, hay un poco como más esa tasa más de adhesión, ¿no? Porque ves que la gente pues le está Mm, apeteciendo más ese plan que algo que se te haya ocurrido a ti sin consultar a nadie. Entonces, era una forma un poco, pues, de que la gente, pues, pudiera también participar en ¿qué te gustaría hacer? Ah, pues a mí me gustaría esta actividad concreta. Genial, ponla en el tablón y cuando toque el trimestre, pues vamos viendo. Entonces, era un poco también una manera de darle a la gente esa oportunidad de participar en algo que también va a ser para ellos, ¿no? O sea, aparte que te ahorra a ti trabajo de estar pensando, pero correcto. ya más allá de eso, sino que sabes que lo que estás haciendo realmente es muy probable que le guste a la gente más que sea algo que, por lo que digo, como que se habla con otras personas o tú mismo y se te ocurre la idea. Pues bueno, sí que creo que fue como una buena práctica. Me gusta mucho la idea de la votación, o sea, de hacerlos participar en algo más lúdico, si se quiere, Sí, ¿sabes? De una forma más lúdica, más espontánea. Me gusta la idea de que genera esto de, yo he puesto una idea en el tablón y voy a ser embajador de esa idea por la oficina para que la gente la vote, ¿no? O Totalmente. al sí, final yo he sido el valiente o la valiente que ha puesto la idea en el tablón, ¿no? Y al final era una idea que siempre ha estado en los pasillos, pero que nadie se ha animado a ponerla, ¿no? Y decir, ojo, que nos están dando la oportunidad, la pongo, ya está ahí, o sea, y pasa a ser parte de las ideas a votar, ¿no? Si mi idea a Claro, votar, o mm, sea, si mi idea pasa a ser votada, pues yo soy embajadora para que todo el mundo ahora la vote. Entonces, al final genera también una historia muy linda entre la gente, decir, ¿has visto las ideas que hay? Sí, no, animarse entre la gente también a ver esas ideas, mm, ¿sabes? A que entren al tablón, a generar un poco ese cotilleo de decir, ay, bueno, ¿quién ha puesto? No sé qué, a ver, ¿quién ha votado? claro. Ay, no sé qué, no sé sí. cuánto, ¿no? O sea, lo típico que sucede de la curiosidad y ver qué ha salido y fomentar el genuino interés por esas dinámicas, ¿no? Y por votarlas. Y decir, ok, Ujú, esto Sí, que ha salido, como bien decía, ¿no? Al final es algo que hemos elegido todos. Bueno, claro, todos, la mayoría. total. eso Democracia es, pura y dura. literal. Y que es súper simple, o sea, que cuando tú lo piensas, o sea, como que está ahí en un tablón de Trello y la gente le da Claro, like, o sea, como si estuviese interactuando con redes sociales, o sea, que yo creo que también muchas veces nosotros mismos buscamos complicarnos la vida y tenemos que Correcto. pensar en que tenemos que lanzar una encuesta súper elaborada y que si tal, y muchas veces con mandar, tú sabes, pulse surveys en tus redes internas de Sí, comunicación, o sea, como plantearle una pregunta, como le hace cualquier influencer a su follower de estoy total. pensando en renovar mi qué sé yo qué, alguien me da una recomendación, ¿sabes? O sea, claro. es básicamente el mismo concepto. Total, total, o sea, y creo que ahí está la clave, ¿no? De complicarnos, porque ya me dirás, o sea, un tablero de Trello.
O sea, es gratuito. Claro, por O eso, sea, por eso, por es gratuito Sí, 100%. Entonces, al final es como, tío, ¿de qué me estás contando? ¿De qué herramienta? ¿De qué software elaborado que después no cumple con las expectativas? Y tal, es como, no, acá lo tenés y así todo, hasta los mismos forms, ¿no? Que le damos, yo soy sí. poco, por mí yo los quemaría todos, voy a decir la verdad, pero porque tiene una experiencia de usuario que me parece muy mejorable. Pero si es ponme a la decir única otra cosa. herramienta que tenemos, la Sí, exprimimos, tu canal de Slack puede ser, ¿sabes? Slack, Teams ¿sí? o lo que fuere, ¿sabes? O sea, que eso, incluso ya es mejor que un form, por Total, ejemplo. total, ¿sabes? O sea, que lo pudieras poner, o a lo mejor el forms para garantizar un poco el anonimato, si la gente no quiere aparecer con su usuario en el chat, ¿sabes? No sé qué, pero es como, tío, no le tengas miedo, aparte es súper fácil de diseñar, bueno, todo lo que ya sabemos, o sea, es que hasta un niño lo puede usar. Entonces, es como, rompamos un poco esa barrera de, no, necesitamos la herramienta para ser estratégicos en recursos humanos, no, necesitas pensar. Claro, ¿Sabes? O sea, necesitas Sí, pensar y optimizar tus ideas, ¿sabes? O sea, y escuchar a la gente. Me parece, no sé, una idea súper práctica, o sea, y básica, o sea, si no básica, tiene básica era la palabra. claro, básica, pero bueno, yo qué sé, pues que de alguna manera funciona, ¿no? O sea, lo que dices, sin reinventar la rueda, pues con lo que tú ya tienes, algo basiquito, que la gente pueda entrar, que sea fácil, porque es una herramienta que ya utilizan, y eso, como que no tienes que gastar, no tienes que invertir en una herramienta nueva, no tienes, no sé, es algo como que tampoco les quita tiempo, no tienes que estar detrás de ellos, tipo, haz esta encuesta, claro. haz no sé Claro, qué, o porque sea, es ellos sí quieren participar en este tipo de encuestas, claro, también te digo, que una cosa es que tú le lances la encuesta de clima en la que tengo que evaluar a total, mi manager o algo así, o tengo que medio furtivamente decir que el ambiente está malo, pero no, o sea, pero sin que, exacto, ahí sí, el anonimato sí, pero para este tipo de cosas a la gente sí que le gusta participar y contarte su opinión y darte ideas, o sea, son mucho más abiertos sí, en mi 100%, experiencia en la mía con este también. tipo de cosas. Sí, correcto. Por eso te digo, yo lo he visto y digo, pero me parece maravilloso, ¿sabes? O sea, Mm. maravilloso. Más cositas. No sé si querías contar algo de lo que ha fallado. Claro, no, es que después de esa historia maravillosa, ¡Ay, sí! a ver, hay que tener en cuenta que sí, a mí me lanzaron como, como le dicen, al deep end cuando me tocó encargarme de la estrategia de engagement y well-being a nivel corporativo. Entre una de las cosas que tú planteas, que si tal, es Mm, como lo que le llaman como efemérides, como sí, días en los que tú celebras y entonces como que aprovecha algo que esté a lo mejor relacionado con la actividad de la empresa para hacer un employee appreciation. En nuestro caso era el Día del Sol, que es pues, obviamente el solsticio de verano, el 21 de junio. Y tú dices, claro, ¿qué voy a hacer yo un 21 de junio? Yo vivo en Murcia, pleno Murcia, que es famosamente conocida por el calor. sí, Entonces pensamos como, bueno, vamos a traerle a la gente algo fresquito. Un food truck con batido, smoothies y cosas así. O sea, la idea estaba buena. Incluso hicimos unos posters con el diseñador gráfico, como que con Friends, o sea, una cosa chulísima. A nivel de comunicación también quedó muy bien. ¿Qué pasa? Que el horario en el que nosotros lo pusimos era como 2 horas antes de que fuese como el cierre o final del día, ¿no? Como para que fuese una merienda de tarde, que si tal. sí, Nosotros aquí en Murcia no solo teníamos empleados de oficina, sino que también teníamos empleados de planta y de logística, que su jornada de trabajo era totalmente diferente a nosotros, porque ellos no pueden estar en un almacén a esa hora de la tarde, porque le da un golpe de calor claro, correcto. principalmente, claro, y cargando camiones y descargando cosas. Entonces ellos terminaban a las 2 de la tarde. Entonces nosotros hicimos el evento y yo súper emocionada, y mira qué chulo, la gente tirándose fotos con los batidos, que sí tal. Y claro, al día siguiente el high te dura muy poco, porque viene la gente y te dice como que, oye, que está todo este grupo de personas que no pudieron disfrutar de esta iniciativa. Y fue como, Fail. tierra, fail, o sea, tierra, trágame. Entonces, como la gente aprende de sus errores, pues al año siguiente lo repetimos, pero adelantando las horas para que ellos pudiesen, ¿sabe? Como cuando Participar. terminaran, exacto, cruzarse por el food truck y tener su batido. Pero fue como de esa cosa que es como, tú sabes, por no preguntar, por no tener en cuenta, por no pararte a lo mejor un momento a pensar y a decir como, Sí, coño, ¿y qué tal la gente de almacén también, ¿sabes? O sea, es como, es muy fácil que sí, cometer ese tipo de errores. que te iba a decir, es muy fácil cometer ese tipo de errores en industria. Mm,
es muy fácil, o sea, porque la gente solo piensa en gente de oficina y cuando vos tenés que pensar en gente de almacén o de operarios y tal, que van a turnos, o sea, que no Sí, todo el mundo está, o sea, no está todo el mundo. Siempre hay alguien que se lo va a perder porque ese día o está de vacaciones, bueno, ya está de vacaciones, bueno, pero no le toca el turno, ¿sabes? mm, Entonces es como, tío, es que yo estaba, no estaba porque tal, el horario, ¿cuándo lo haces? Parás toda la maquinaria para que, o claro, sea, para que puedan pasarse por el foot. Es que es difícil, ¿eh? O sea, yo vivo en Castellón y toda Comunidad Valenciana es industria, ¿no? Y al la final industria, es lo sí, mismo. Es como, ¿cómo te ingenias para que o ellos van al food truck o el food truck van a ellos? Pero en algún Total. momento la gente tiene que dejar 5 minutos de trabajar, ¿sabes? O ujú. sea, y es como, y en 5 minutos bébete el batido, tíralo y sigue. O sea, No, claro, lo bueno del batido no y sé si es que la termina gente se lo teniendo el lleva. efecto que queremos, ¿sabes? O sea, porque, Lo del batido en verano es genial porque la gente no se va a quedar afuera tomándose el batido no, porque claro que no. hace un calor horrible. Entonces la gente coge su batido y se va a su puesto de trabajo, ¿sabes? Entonces como lo bueno era que a nivel como general no es que estaba mal visto, ¿sabes? O sea, que tú llevara eso y que la gente se parara un rato. Ah, Claro, sí. si de entrada eso hubiese estado mal visto, no lo hubiésemos podido llevar No, a claro, cabo. claro, claro, Sí, claro. Pero bueno, yo creo que acá la elección es importante en cuanto que al año siguiente se hizo mejor, ¿sabes? O sea, se contempló todas por estas lo menos. personas y creo que también es un acto que un poco en recursos humanos no acostumbramos mucho a como decir, mierda, la cagué, ¿sabes? O sea, sorry, yo soy la culpable, ahora sí, tírame con todos los tomates, ¿sabes? O sea, pero el año que viene, o sea, lo remontamos, tal, y funciona, ¿no? Mm, El rebobinar un poco y el hacer el mea culpa de decir, bueno, sí, me equivocamos, pero en cualquier iniciativa o en cualquier cosa que hagamos, es como, yo lo veo súper difícil, como que cuando hablo con directores de recursos humanos, están todo tipo como que no, lo hacen todo perfecto y es como, no, si lo hicieran todo perfecto no estaríamos hablando, ¿sabes? O sea, yo porque creo que alguna casi mierda te casi pasa. nunca sale perfecto. Entonces, y no puede salir perfecto del momento que trabajas con personas, ¿sabes? O sea, porque no somos perfectos. Entonces, como si me dijera, no, bueno, estoy trabajando con clavos y alguno de los 7 millones de clavos que están mirando está malo, pues bueno, ¿sabes? O sea, pero no es el caso. Entonces, Mm, me gusta esta parte de poder meter también lo podemos hacer mal, lo podemos hacer mal. O sea, y lo vamos a hacer mal. claro, o Claro. sea, en este camino hay arcenes. Si lo hacemos mal, paramos, Mm, pensamos y volvemos a la carretera. O sea que me encanta esta anécdota también porque trae cosas. Y en esto creo que empalmamos bien con el tema de los errores, ¿no? Al final es qué errores más comunes. Hemos hablado de algunos ya, pero creo que no sé si tienen en mente errores comunes que ven en las startups o en empresas en crecimiento, sobre todo, que son las que como que más bandera hacen, creo yo también, por un poco por la reciente creación, ¿no? Y el tener que mostrarse mucho cuando arman su propuesta de valor o el paquete de beneficios. Y no sé si acá sería interesante hasta definir la propuesta de valor. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, porque a lo mejor lo estamos dando por hecho de qué es la propuesta de valor, pero no sé si la gente lo tiene claro, porque yo estoy en este plan, ¿no? Hablamos mucho de propuesta de valor, o tenemos que aportar valor como colaborador, ¿sabes? Y es como si no aportas valor, la lista de los que se tiran abajo del tren, ¿sabes? O sea, y digo, tío, ¿qué carajo es aportar valor? ¿O qué coño hay en una empresa el aportar la propuesta de valor? ¿No? Y mm. esto yo siempre que lo tengo que explicar en clase para mis alumnos, es lo que más tiempo me lleva de explicar, porque la gente no lo entiende. Está bien que mis alumnos, algunos sí que lo entienden porque ya son profesionales y otros tienen práctica y recién están saliendo, pero es como lo más importante, como lo más importante, pero es difícil de explicar. No sé si alguna se anima a explicarlo o cómo lo está trabajando, que no quiere decir que esté definido, porque también me parece que la propuesta de valor es dinámica y que va no cambiando radicalmente, pero sí adaptándose a las nuevas generaciones, las coyunturas un poco socioeconómicas, ¿no? Que son al final el entorno donde se mueve la empresa. No es que es mi visión, misión, están en una lápida y me voy con ellas. O sea, hay una parte que sí que está en visión, misión, otras no, que es lo que hablábamos, compensación y beneficio está dentro de una propuesta, dentro de la propuesta de valor. Bueno, no sé,
si alguna ahí se anima a ver, a decir algo de esto. Eh, a ver, o sea que el concepto de propuesta de valor viene al final del employer branding, ¿no? O sea, que esa tu estrategia de marca empleadora, ya sea porque tu empresa quiere atraer, quiere retener o incluso puede convertirte en una estrella en offboarding. La estrategia, ¿no? De tu marca empleadora y por qué tú te quieres dar a conocer. Y la definición formal de propuesta de valor es eso que tú le ofreces a la persona que trabaja en tu empresa. Y que cuando se plantea la pregunta de ¿por qué yo debería irme a trabajar a X? O sea, debería de Sí. elegir esa empresa versus a otra del sector o de un sector totalmente diferente o que si tal. Es complicado, yo creo, como tú dices, que a la gente le cueste entenderlo porque es que es muy subjetivo. O sea, realmente lo que valora cada quien y lo que busca en un trabajo es totalmente diferente, ¿no? O sea, de sus circunstancias vitales, lo que tú dices, diferencias generacionales, de género también, ¿sabes? O sea, tiene en cuenta un montón de factores. Tenemos esa definición formal, pero yo también puede ser un poco cajón desastre porque es que caen un montón de cosas Sí, dentro de... sí, sí. Sí, para mí es un poco también todo lo que engloba, o sea, o yo la entiendo o la percibo así como todo lo que está como dentro del, vamos a decir, de lo que es la experiencia del empleado, ¿no? O sea, es decir, de todos esos momentos vitales que va a tener el empleado en la empresa, ¿no? O sea, que va desde, bueno, parte de su incorporación, todo el crecimiento que va a poder tener, lo que dices, todo lo que le vas a poder Sí, ofrecer a esa persona para que de alguna manera te siga eligiendo a ti y no a la empresa de al lado, hasta que se va. Entonces, es como que obviamente los benefits y la compensación es una parte muy importante, pero es una parte de la propuesta de valor, ¿no? Sino que hay que Ujú. cuidar otras cosas, todo lo que es relacionado más a la parte como de crecimiento, de formación, ujú, cuál va a ser el desarrollo que tiene la persona y que al final es eso, qué le puedes ofrecer tú a la persona, lo que digo, para que esa persona, bueno, esté contenta sí, y te elija de vuelta, por así decirlo. Mm. sí, 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 correcto, correcto. Creo que está, bueno, yo lo tengo muy claro y creo que es lo que han dicho, ¿no? Al final alineado con el por qué te tengo que elegir a ti, o sea, como Mm. empleador, ¿no? Y yo no, la verdad es que a veces digo, no sé qué tanta gente se pregunta realmente, es ¿por qué tendrías que ser mi empleador? ¿Sabes? O sea, en un aspecto más allá de la compensación y beneficio. No estoy muy segura que, y esto lo traigo más que nada porque a veces nos rompemos la cabeza pensando en cuestiones como más trascendentales cuando a lo mejor el 90% de nuestros empleados no piensan más allá de en esta empresa de la compensación y beneficio. Si alguna vez tuviéramos, y esto con Moni lo podemos dar fe, si en la empresa anterior hubiéramos mandado una encuesta diciendo por qué estás por en esta empresa, el 99% de las personas, igual nos sacamos a nosotros, pero también, o sea, es por la pasta. Literal, sí. Fin, Sí, sí. ¿sabes? Y era y La pasta y los y benefits, y las ya está. pastas y los benefits, y ya está. Y eso para mí es como, tío, o sea, entonces no puedes pedir compromiso, Claro. ¿sabes? O sea, no Mm. puedes pedir compromiso si la gente no está en esta empresa o en tu empresa por algo más allá que los benefits. O sea, porque, no sé, yo siempre utilizo, en clase utilizo este dibujo que está en Google, lo pueden poner propuesta de valor y va a salir un triángulo, ¿vale? Es la típica imagen. Hay un montón de imágenes de propuesta de valor, pero es como la base de la pirámide es compensación y Compensation. beneficio. La segunda parte de la pirámide es career y well-being, o sea, es desarrollo de carrera y bienestar. Y la Ujú. última, que es lo que hace que se diferencie la empresa en todo el resto del sector, es el propósito. Pero claro, anda a preguntarle ahora a cualquier empresa cuál es el propósito, no tienen ni ideas. Y Su no digo misión, que esté visión y mal, valores. claro, es su visión, visión y valores. Y no creo, o sea, no estoy diciendo que porque no lo sepa esté mal, ¿vale? Estoy diciendo que el no saberlo, ¿vale? Hace que sea difícil en esa comunicación inspirar a la gente. Total. Hace muy difícil que Pero sea inspirar a la gente, ¿sabes? O sea, no sé, yo lo veo en la empresa de Bonnie debe ser, o sea, me parece alucinante, ¿sabes? O sea, yo de meter un cohete en Marte, pues, ¿sabes? O sea, es como, claro que sí, ¿sabes? O sea, hay empresas como que lo tienen más fácil. Claro, sí, eso te iba a decir, digo, en este claro, o caso, yo sea, donde estoy sí que es verdad que es más sencillo porque el propósito está muy claro, porque no es un porque es realmente un producto y no es algo, no es un servicio más
abstracto, por así decirlo. Entonces es algo que está muy definido. Realmente es fácil tener el propósito y comunicarlo a la gente, que es verdad que también es un propósito que atrae mucho, ¿no? Por Sí, el sector en el que. Pero bueno, sí, un poco como lo que decía Valeria, al final es algo como que tú realmente le puedas dar un propósito a la gente y que la gente entienda que lo que están haciendo realmente tiene un impacto, ¿no? Efectivamente va a haber gente que va a venir a trabajar simplemente pues sí, para que les pagues su salario y sus benefits, que bueno, que hay que es entender que eso legítimo. es Sí, legítimo, eso es, pero hay gente que es verdad que, bueno, lo típico que parece un poco siempre como de teoría, ¿no? De que se siente como más identificado con la empresa, con el propósito que tiene la Mm, empresa, como que realmente sabe un poco por qué está allí, por qué está participando y eso de alguna manera pues también le llena, ¿no? Creo que también es algo que es una parte que hay que trabajar, pero eso teniendo en cuenta como que hay otra gente que, bueno, pues que no está en ese plano y como decíamos, pues es legítimo también. no, total. Y, o sea, que yo creo que todo vuelve al punto que hemos venido discutiendo de que al final, pues tú tienes que hablar con la gente que está dentro de tu empresa. O sea, porque yo creo que eso, tuve no sé sí, cuántos estudios y reportes que te dicen que sí, que el único factor común entre todas las generaciones es que lo que la gente más valora es el dinero. O sea, eso lo tenemos cuarto porque todos tenemos que comer, ¿sabes? O sea, nadie trabaja por, o sea, bueno, muy Sí, poca gente yo creo que trabaja por vocación. O sea, habrán en sí, sectores, obviamente, y todo eso, pero el que va a una oficina y se tira mínimo 8 horas y todo eso, o sea, no es porque vocacionalmente te salió ser administrativo, ¿sabes? O sea, es que como que no es así. Entonces, em, eso o sea, como un básico, cualquiera que se hace un cursito de employer branding te van a decir, o sea, habla con tu gente para ver por qué trabajan ahí, qué es lo que les gusta, qué no, y entonces en base a eso, pues tú desarrollas esto que hemos venido hablando, o sí, sea, el propósito, la misión, visión, los valores, tu marca empleadora y tu propuesta de valor, para que vaya más allá del simple, aquí se cobra bien, aquí se cobra mal, ¿sabes? O sea, un poco eso también hay que tenerlo en cuenta. sí, yo creo también que algo también como muy importante y bueno, también un poco por experiencia propia, que a lo mejor Valeria y yo lo hemos vivido, el también de alguna manera es como ser coherente, como que hablamos antes de algunos errores, ¿no? Es bueno, en este caso es no ser coherente de lo que estás diciendo versus lo que estás ofreciendo. Todo tiene que estar en línea, ¿vale? Porque mm, no puedes ir de que eres una empresa pues muy innovadora, que hace cosas distintas, que hace sí, y luego no actuar en base a eso, ¿no? Entonces, creo que es algo que también hay que tener en cuenta para que la gente perciba que hay ese alineamiento, ¿no? Y que lo que le han contado es lo que realmente está viviendo. O sea, obviamente sí, también entra aquí todo lo que la parte de gestión de expectativas, pero Mm, no, de alguna manera, pues lo que decía Estefanía, ¿no? Como poder hablar con la gente para estar siempre, de alguna manera, siempre como alineando expectativas, pero bueno, sobre todo claro, eso, como actuar en consecuencia a lo que dices. sí, claro, porque gran parte de la gestión de expectativa viene de lo que le vendemos nosotros. Claro, correcto, por eso, que sale de correcto. nosotros, entonces. No hay nada peor que tú, que yo creo que no ha pasado a todas, estar de recruiter en una empresa que tú dices, yo sé que te estoy ofreciendo una basura, pero te lo tengo que poner bonito porque si no, no cubro la vacante, ¿sabes? O sea, que como que esa disonancia es como. Sí, Entonces, sí, o sea, gran parte de lo que va a hacer que una persona entre en una empresa y diga, ay, no, yo me voy de aquí, es la gestión de expectativa que se haga, como dice Moni, entre lo que se correcto. dice y lo que se hace. Y yo creo que en realidad es como el error, o sea, el error paraguas, ¿sabes? Porque después de eso, más que nada porque yo creo que al final la coherencia o la falta en realidad de coherencia dinamita todos los valores, Total. Literal. dinamita todos los Ujú, valores, o sea, todo empieza a hacerte tal ruido que es como, y vos decís, ok, esto en algún momento va a explotar, como ya sabemos, explotó y ya está. O sea, y estás como esperando la catástrofe, porque vos decís, tío, o sea, ¿cómo te das de esto y en realidad estás haciendo lo otro? Tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor en tu microclima, que yo siempre digo, ¿no? Está la cultura y el microclima de cada área. Bueno, está súper guay, lo vas llevando, tenés un supervisor, un líder guay que te va, pero en el global vos sabes que hay cosas que no están yendo como nos dicen que te están yendo o no son total. coherentes, como bien decían, ¿no? Entonces, al final creo que Mm, eso es como el error paraguas al final de esa propuesta de valor que digo que tengo, que después no es coherente ni con los valores que dice la empresa ni con los comportamientos que esos valores deberían ser. Entonces, claro. y de ahí, lógicamente, tenemos unos benefits que se quedan obsoletos, cultura organizacional obsoleta, que dinamita Sí. ese compromiso que hablamos, que al final esa propuesta de valor es a lo que aspira.
no solo a pagarte dentro del mercado y a lo mejor hasta pagarte bien y darte unos benefits por sobre el mercado, pero más que busques esa empresa porque te vas a desarrollar, ¿sabes? O Claro, sea, y que busques esa empresa porque al final tiene un propósito como empresa que te puede resultar interesante y que a lo mejor no comulgas 100% con eso, porque a lo mejor, Mm, no sé, hablando como lo del aeroespacial, yo qué sé, a lo mejor no era tu sueño y ahora con Elon Musk en toda esta historia a lo mejor está más en boca de todo que antes a lo mejor no teníamos ni idea cuántas empresas aeroespaciales había y ahora yo me total. sé todas las que hay gracias a todo esto, ¿sabes? sí, Es como te vas familiarizando con eso, ¿no? Pero que vos decís, bueno, pero no va en contra de mis valores un propósito como ese no sé, poner un rocket ahí en Marte. claro. O sea, Entonces, tú sí, podrías plantear, por ejemplo, la pregunta de si todos sabemos que son unos explotadores, ¿por qué todavía reciben cientos de aplicaciones en la Big Four o en banca de inversión? sí, Sí, Porque, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de banca de inversión, un Goldman Sachs, Morgan Stanley, una cosa de esta. Y se basa en la coherencia, o sea, son empresas que no te venden un sueño de aquí vas a poder conciliar maravillosamente, tú vas a poder salir a las 5 de la tarde, que si tal, o sea, no, ellos te dicen, yo espero que tú estés aquí encadenado a tu escritorio, de sol a o sol, sea, de sol a sol, pero te voy a pagar y te va a forrar. Y entonces ya está en ti, ¿no? sí, sí, Decidir si es algo que te interesa o no, si tú vas a entrar en una empresa de ese tipo o no, porque te aporta o te resta en X o Y, ¿sabes? O sea, pero es lo que decimos, o sea, son coherentes, ellos te dicen qué esperan de ti y lo que te van a dar, y entonces ya tú lo coges, ¿no? O claro. sí, sea, yo creo que un poco la decepción viene cuando tú te sientes engañado y entonces ese engaño lleva a burnout, ¿sabes? O sea, por ejemplo, correcto. el ejemplo que dice Moni de vamos de súper innovadores, que también era algo que Sí. yo viví en mi empresa anterior, pero realmente somos una empresa tan grande y tan burocrática que como que la innovación se queda un poco Está en el aire, pero, Está pero en no el está aire, ni en el aire. aterrizada. No, no, no. como difusa, o sea, la innovación no se encuentra, En ¿sabes? el otro Entonces, pueblo, claro, o sea, cuando yo si viene un empleado y tiene una idea maravillosa y se puede desarrollar lo que sea, pero lo único que te van poniendo son trabas porque, hay que cumplir con yo no sé qué código, con yo no sé qué cosa de compliance, y todos son pues no va una cosa con la otra, ¿sabes? sí. Entonces, ahí viene el problema. Creo que acá hemos dado con algo, con un pain, ¿sabes? O sea, que es muy propio. Yo no diría que ni, o sea, es como, porque estaba pensando, digo, ¿de quién es el problema? Siempre va a ser de recursos humanos. Siempre, sí. O sea, Siempre. lamentablemente, siempre va a ser de recursos humanos porque todo cae ahí. Pero es como cuando dirección es incoherente, nosotros lo hemos vivido, ¿cómo gestionas desde recursos humanos? O sea, es que llega un momento que te tenés que ir, ¿sabes? O Sí, sea, o sea, llega un momento en el que te tenés que ir porque conspira, ¿sabes? O sea, vos podés estar ahí porque vos, o sea, yo siempre digo, recursos humanos es vocacional porque de verdad se pagan poco y nos tratan bastante mal. Peor que cualquier médico o enfermero de la UCI, ¿sabes? O sea, em, entonces, digo, tío, si vos estás ahí por vocación, evidentemente que la empresa sea como es y así de coherente como es, porque querés ayudar a la gente, ¿sabes? O sea, llega un momento en el que no es sostenible, ¿sabes? O sea, porque Mm, vas mintiéndole a la gente claro, en la cara porque te quema. ¿no? Y te y sientes te quema. responsable Ujú, Correcto, de lo que le estás haciendo a la gente, porque al final es eso, como que el marrón ha caído a nosotros, nosotros tenemos que traducirlo para contárselo a alguien, pero es que llega un momento lo que tú dices, que es algo que ya no se puede maquillar, que ya no tal, y que tú claro. dices, es que yo me niego, ¿sabes? correcto. Aquí dibujo la línea de yo me niego a decirle esto a alguien para que entre aquí a tal, porque no es verdad, ¿sabes? Al final estoy jugando. Bueno, pues al final, queramos o no, el Sí, trabajo es algo que está en nuestro centro en el día a día, es como de las cosas más sí, sí, importantes y es un paso importante. Y entonces va a hacer que una Claro. persona deje su trabajo, no sé qué, para, ¿sabes? Para algo que tú ya sabes que realmente que va a llegar y que las expectativas no van a ser las esperadas. Entonces, Mm, bueno, sí, pues llega un momento en el que dices, no, ok, hasta aquí. Aquí dibujo la línea, aquí ya o sea, me voy o tal, porque, o sea, como que ya también va en contra un poco de tus valores personales, ¿no? De, es que no voy a hacer esto, ¿no? O sea, esto ya me parece demasiado. sí, sí, mm, sí. Es un marrón, ¿eh? O sea, para recursos humanos es un marrón cuando esto ya llega a escalas muy bestias, ¿no? O sea, que las hay, más de las que nos gustaría saber. Entonces,
pero bueno, estaba pensando, digo, ¿cómo lo resolvemos? En realidad no hay que resolver, hay que irse, ¿sabes? O sea, Igual esa es la Sí, hay un momento en la vida, señoras y señores de recursos humanos, que hay que irse, ¿sabes? O sí. sea, no hay otro, o sea, no podemos ser, como le decía a la chica, no podemos ser la violinista del Titanic, ¿sabes? O sea, Total. no, no se puede. O sea, no es nuestro, o sea, No no, es porque no, necesario no, no tampoco. heredamos ese barco, ¿sabes? O sea, y si lo heredamos está lleno de mierda, entonces, o sea, no, y lleno de agujeros, eso se hunde, pero vamos, o sea, hasta el fondo fondito. Así que Ujú. Sí, sí, total. salten. Me encanta la Recursos analogía, humanos, salta, mujeres y salta. niños primero. Tal cual. Así. Bien, entonces, me parece genial esto del error común, o sea, de lo de la incoherencia me ha parecido genial. Y otra de las preguntitas que tenía, y un poco también para ir encauzando la conversación, es cómo adaptamos la propuesta de valor cuando la plantilla, lo que hablamos antes, ¿no? Es muy diversa. Y creo que acá podemos como ir resumiendo un poco todo lo que hemos ido estado hablando, porque al final hemos dicho Mm, las ventajas y desventajas de segmentar tanto la plantilla, sí, porque no es, a ver, cuando son pocos, bueno, puede ser, pero también es caro cuando son pocos, porque no tenés tantas personas que consuman de ese servicio y a lo mejor ese proveedor de servicio por una persona o dos o cuatro no me merece la te pena. sale mucho dinero, no es rentable, ¿no? ¿Cómo adaptamos la propuesta de valor, que ya no tanto los beneficios, sino esa propuesta de valor que después traducimos en beneficios y comportamientos, cuando es muy diversa en términos de edad, en términos de generación, por ejemplo, ubicación o estilo de vida, y cómo manejamos el equilibrio entre esa estandarización y personalización? ¿Qué se les ocurre o qué cosas podemos resaltar de que las ya hemos mencionado? Sí, o sea, yo creo que las hemos ido mencionando como a lo largo de las diferentes discusiones que hemos tenido. Lo que comentamos más hacia el principio del podcast era el establecer como una base en lo que viene siendo tu estrategia de tu propuesta de valor, de los benefits, o sea, y tener un enfoque, lo que yo sé que a Moni este término le da tirria, pero lo que le llaman glocal o glocal, ¿sabes? O sea, tú Sí, lo puedo entender. esa esa cosa como fast-paced environment y todo ese Sí, tipo, somos una gran familia, etcétera, etcétera, sí. pero oye, tú lo metes en una presentación estratégica y cuela, ¿sabes? O sea, Claro, que eso es el keyword que hay que La exacto. resaltar. password esta que usan ahora. Real, o sea, es que, pero es que no tengo otro término como que lo resuma, ¿sabes? Pero sí, tú al final estableces algo a nivel macro, a nivel global, de qué tú quieres trabajar con tu propuesta de valor, con los beneficios, con tu compensación y demás. Y ya luego a la hora de implantarlo y de aterrizarlo, cuando a lo mejor te tiene que quebrar un poquito más la cabeza de, ok, cómo encajo esto en esta ubicación o cómo bajo esto para este grupo de población, ¿sabes? O sea, un poco qué tanto tú quieres personalizarlo y hasta dónde te puedes permitir también personalizarlo. Y yo creo que aquí también es no quedarse solo en lo que es la parte como de, bueno, como de beneficios, compensación y beneficios, ¿no? Sino también como la otra parte que hemos dicho de propuesta de valor, que aquí entra todo lo que es la parte más, pues, de desarrollo del empleado, ¿no? Bueno, que es Ujú. también una parte importante, que eso a lo mejor también puede ser general, o sea, eso sí que a lo mejor quizás sí que lo puedes como, Sí, personalizar un poco más, ¿no? O sea, si a lo mejor no puedes o sea, personalizar un benefit porque no se puede sí, en ese momento, pero de alguna manera también trabajar en la otra parte que, bueno, que sea algo que sí que estás desarrollando tú y que sí que puedes ir adaptando a la población que tengas ahí en la compañía, si es algo más generacional, incluso de género, yo qué sé, cualquier cosa, pero bueno, que no sea solo adaptar los benefits, sino eso, como hablar de la propuesta de valor en general. Ujú. sí. Sí, y, Moni y yo, o sea, como coincidimos en trabajando juntas, algo que se hacía en esa empresa que a nosotras nos gustaba un montón como iniciativa. Yo creo que tanto ella como yo no hemos tenido éxito implantándolo en otros lugares, ¿Por qué no? Me pero interesa. no, pero, o sea, la verdad que, o sea, yo lo valoraba positivamente y yo creo que en Sí, general es verdad. era algo que se valoraba muy positivamente, porque, ¿no? Volvemos a la premisa de tú no tienes que estar gastándote un montón de dinero para ofrecer cosas. Al final también cuando tú haces encuestas y escuchas un poco lo que quiere, la gente lo que quiere son puntos de encuentro, experiencias, partir, conocimiento y también
saber dónde estoy trabajando, o sea, qué estamos haciendo, la 40 horas o 37 o 38, no sé, dependiendo de tu convenio colectivo, o sea, hacia qué va, ¿sabes? ¿Tú me entiendes? O sea, entonces, en esta empresa se hacían píldoras formativas, Ujú. corrígeme si me equivoco, como ni de manera semanal, ¿no? Bueno, se hacían diarias, las Eran semanales, tipo una diarias. semanal era como para, un equipo salía a hablar y contaba un poco lo que hacía, bueno, quiénes estaban en ese equipo y qué hacían, Mm. básicamente, qué proyectos tenían, en qué trabajaban, pues un poco All cómo hands, era co pero con un equipo por Es que semana. el all hands era porque había all hands, sí, o sea que teníamos todo, eran todas teníamos las sí, iniciativas juntas. total, era el all hands era como, o sea, el Sí, sí, era de todos. macroevento, ¿sabes? Sí, que el que hablaba y lo dirigía era el CEO, pero estas eran píldoras formativas, entonces Ok. a cada departamento, le tocaba una, no sé si era al mes, Ujú. o sea, porque éramos muchos departamentos, entonces como que se daba para ir rotando. Y entonces el departamento elegía como el tema a presentar, ¿no? Entonces, como había muchas áreas, o sea, era una consultora grande de marketing digital, data y tech, y se trabajaban con muchos clientes, pues muchos presentaban casos de éxito o campañas que estaban desarrollando, y una vez al año sí que le tocaba hacer la típica píldora de nosotros somos el departamento de tal, y nos Y dedicamos hacemos a tal. esto, exacto, este es nuestro equipo, este se encarga de que sabe, o sea, un poco Sí. así. Y lo bueno era que, o sea, no era de asistencia obligatoria, pero se grababan y nosotros teníamos como un repositorio de toda la píldora formativa que se iban haciendo. Entonces, como que eso era una manera de, si te interesaba el tema, te podía conectar, podías aprender de otros compañeros, podías saber qué se estaba trabajando en otras áreas de la empresa. Y también como ayuda a poner en valor también lo que está haciendo la gente, ¿sabes? Entonces, y tú dices, bueno, sí, me cuesta horas productivas de tanto, pero eran 20 minutos de píldora formativa, ¿sabes? Sí, total. Entonces, y a la Sí. gente le encantaba. O sea, entonces, como que al final, si lo vemos en términos de KPI, el ROI era súper bueno, o sea, porque es lo que te digo, para la satisfacción nuestro de la gente, o sea, ahí tú no tenías que invertir prácticamente nada, o sea, solo tiempo, ¿sabes? O sea, Sí, no sé si han llegado a medirlo finito a esto de decir, por ejemplo, no solo quién veía las formaciones, que me parece una iniciativa súper chula. De hecho, quisimos hacer algo en su momento con los de Pipo. ¿Te acordás, Moni, que lo propuse Ujú. y que era, y que dijeron que no, que nadie entendía bien por qué, pero nada igual? Sí, sí, no, Bueno, yo porque soy una desquiciada de las métricas, pero que al final creo que es súper fácil, y esto lo digo para la gente que dice, bueno, porque ellas habrán tenido nada, señoras, nada tenía, las ganas nomás de hacer cosas. Entonces, al final es como súper fácil poder medir la cantidad de clics que se hacen en el enlace, ¿sabes? O sea, y eso también es gratuito, señores, eso también es gratuito, mm, para saber qué se está mirando, o sea, cuánta gente entra a ver la formación y después poder hacer los antes y después, ¿sabes? O sea, cuáles han tenido más, cuáles han tenido menos, para ver qué cosas podemos enfatizar más. A lo mejor de tecnología la gente solo entraba a lo de tecnología, porque al final sí es muy técnico, la mm, gente a lo mejor no le, pero que, no sé, si sos curioso entras, y me parece una dinámica que como bien dicen, al final te dice dónde estás ujú, y con mm, quién estás, ¿sabes? O sea, mm, porque al final nunca vemos a nuestros compañeros en acción cuando son otras áreas. Nunca sabemos lo que hacen lo de informática, nunca claro, sabemos lo que no. hacen lo de diseño, nunca sabemos lo que hacen lo de marketing, o sea, nunca mm, sabemos lo que hace administración, qué hace administración, o sea, administra papeles, yo qué sé, ¿sabes? Factura, yo qué sé, o sea, no sabemos lo que hacen o los retos que tienen. A mí algo que me gusta mucho de las startups, sobre todo de este modelo que es más americano, ¿sabes? Las all hands, todo lo que es metodología ágil, ¿no? Los rituales que tienen, pero sobre todo el valor de transparencia es que tienen mucho más normalizado, sobre todo en entorno típico Silicon Valley y esto, pero porque al final es como, tío, nos está yendo como el culo. O sea, necesitamos apretar, te muestran la gráfica que va así en picada, Mayday, Mayday, ¿sabes? O sea, tenemos que apretar, y esto es lo que queremos hacer, y esto es lo que nos queremos que nos acompañen, y esto es lo que tal, no sé qué, y el que las vea no quiere ser violinista en Titanic, adelante, se puede, ¿sabes? O sea, mm, pero, y al final, estos tipos de eventos, como los que generaban, te hacen saber con quién estás, quiénes son, cuánto le entusiasma lo que hacen, ¿sabes? Y ese entusiasmo se contagia, puede no entender un joto de lo que ha dicho,
porque es técnico, no te enteras de nada, bueno, estás ahí como diciendo, pero la pasión con la que cuenta esos 20 minutitos, ¿sabes? O sea, en lo que está, sus retos y cómo lo quiere resolver, ¿sabes? O sea, que voy a decir, guau, chaval, estoy con un crack en mi empresa y no lo sabía. Sí, y es una forma también de reconocimiento, porque se me ocurre otro ejemplo en común. Moni y yo estuvimos haciendo el proyecto de rediseño de onboarding en esa misma empresa, que Moni era la project lead y yo la assist. Y nos tiramos, como cuánto fue, como 2 meses haciendo el Sí, proyecto y un prácticamente. trabajazo, sí, o sea, yo, por ejemplo, lo tengo en mi currículum porque yo estoy orgullosa a día de hoy La verdad todavía que, de lo que se hizo con ese proyecto. Y, por ejemplo, cuando tocó hacer una píldora formativa, o sea, se presentó como un caso de De éxito, que éxito. le tocó a Moni hacer la qué presentación, guay. y es una forma como de, mira lo que yo he hecho, y de compartirlo con la gente, y que luego la gente te diga como que, ay, qué chulo, que sí tal, ¿sabes? O sea, que no, ya no sea ese reconocimiento a lo mejor directamente de tu line manager o algo así, sino como del resto de compañeros que tienen en la empresa. Sí, para que entiendan también un poco, que yo creo que también eso como que genera más empatía, lo que tú haces, ¿no? Lo que decía Valeria, es Mm. como, bueno, ¿qué hace este equipo? Y no tienes ni idea, pero también puedes contar un poco, ¿no? Lo igual que dicen, ¿qué hacen los de recursos humanos? Pues solo hacen nóminas y despedir gente. Y de Vale, pedir pues a gente. lo mejor les puedes contar un poco todo lo que haces o en qué proyectos estás trabajando o algo, también dimos píldoras pues de gestión del tiempo, ¿qué más hicimos? Como de temas relacionados con productividad, no sé, Sí, hicimos como varias un poco también de esas, de inteligencia emocional y cosas así que bueno, que creo que también, aparte de lo de contar eso, pero bueno, eran también como otras píldoras útiles para la sí, como gente. más soft skills. Sí, eso es. Sí, sí, pero es que al final, o sea, no sé, yo lo veo como un puntazo y creo que no cuesta tanto. Yo creo que la propuesta, si la vas comentando, la gente no te va a decir que no. Te va a decir, parece fantástico, yo no voy a participar esta semana porque estamos hasta arriba de trabajo. O sea, no voy a ser yo quien exponga, ¿sabes? Ya no va a ser nuestra área la que exponga esta semana, pero nos marcamos en el calendario que la semana tal es nuestra, O ¿sabes? sea, O sea, en verdad Era funcionaba bastante rotativo. bien, claro, porque Mm, ya se hacía como a principio de año con el calendario de todos, o sea, como de todos los equipos y tal. Era ujú. como que ya con antelación la gente sabía que tal, puede surgir cualquier cosa y te decían, oye, no voy a sí. poder hacerla por lo que sea, tal, bueno, pues se cambia de equipo. Pero es verdad que era algo como muy, o sea, como que todo el mundo tenía muy interiorizado que eso existía y que eso había que hacerlo. No por obligación, sino como que era una parte también, o sea, una forma también un poco de aportar tú a la compañía. Entonces era como que todo el mundo tenía muy interiorizado de existen las píldoras formativas y el 4 de octubre le toca al equipo de People presentar X tema o el tema que queríamos. Entonces, no sé, era guay porque lo que digo, estaba como muy, muy interiorizado. Interiorizado, sí. Y lo que me parece guay también es, o sea, ¿no? El que nos toque ese momento, ¿no? Y como el que decía, el que los compañeros, porque al final es que ya no es que los compañeros, es que son los usuarios de ese offboarding que han rediseñado los que Ujú. al final le ponen cara, ¿sabes? La que está detrás pensando que se para el Larsen a pensar, ¿sabes? O sea, y ha dicho, bueno, vamos por acá. Y me parece fantástico esa parte, como bien decía, ¿no? De reconocimiento también. Y todo eso creo que hace a la propuesta de valor. Es decir, si yo te estoy diciendo que a lo mejor esto, y te digo una cosa, porque esto pasa muchísimo en reclutamiento, es mm, no, el recruiter no vende, esto lo hablaba con un informático el otro día, que lo quiero traer también, es, no vende la visión ni la misión de la empresa. Te vende la primera línea de la propuesta de valor, que es la compensación y los Efectivamente. beneficios. No te lo vende. Y hay algunos que me contestaron, ay, bueno, pero eso lo tiene que hacer el hiring manager. No, No, no lo tiene que hacer el eso hiring manager, debería de coño. estar incluida en la job Eso lo description. tiene que hacer todo Cristo que trabaja en la empresa. Venderte el Sí, por qué estamos trabajando aquí. O sea, yo te puedo vender, estamos trabajando aquí por la pasta. No pasa nada, todo legítimo. O sea, legítimo, no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿sabes? O sea, pero el que mm, esté trabajando por algo más que la pasta, también tiene la obligación y el deber de decirle a esa persona, ¿sabes? O sea, que también está esto. Hay un desarrollo de carrera, hay una oferta de poder hacer lo que quieras, carta blanca, de mejorar todos los ujú. procesos que quieras, o no, ¿sabes? O sea, y decirle también, mira, acá no hay ningún desarrollo de carrera estructurado, acá vamos un poco al tutún, puedes mejorar cosas, pero no esperes palmadita en la... O sea, y también se puede decir, es parte de la propuesta de valor, La sinceridad, propuesta de la valor. La Eh, transparencia. honestidad. Correcto, pero es que lo que decíamos, o sea, las Big Four no mienten, ¿sabes? O sea, no te Mm, están diciendo te vamos a esclavizar, te están ofreciendo un desarrollo de carrera y una pasta
En fin, el cómo no lo cuentan, ya lo sabe todo el mundo, Claro. pero no engañan, ¿sabes? O sea, es como, ok, estas son las condiciones para llegar acá a ser la típica persona que se han ido de Boston Consulting Group, Claro. ¿sabes? Transformándose con esta propuesta de valor a esta nueva generación que a lo mejor por su propio pie no los conoce, ¿sabes? O sea, a menos que tenga familiares que estén trabajando ahí o que por la educación que tienen, por la escuela en la que está yendo, la universidad, etcétera, etcétera, ya les estén hablando de esto, pues sí, y si están encajando, pues me parece guay. Quiero decir, yo hago este análisis que siempre lo digo y que si una empresa como estas Big Four puede girar un poquito el volante y cambiar un poquito la trayectoria de su discurso para entrar en una generación nada que ver con lo que ellos han reclutado hasta la fecha, como nosotros con una empresita de 50, 100, 150, 250, ¿sabes? O sea, podemos girar un poquito el volante y decir, a ver, vamos al arcén y vamos a pensar. Esa es la parte Total. que, o sea, que yo digo, no te estoy diciendo que hagan lo que Google, estoy diciendo que si Google, por ejemplo, yo siempre lo digo, si Google toma muy en serio la parte de reclutamiento, ¿por qué vos no? Ujú. ¿Sabes? O sea, porque Google tiene, sí, tiene un montón de cosas, pero yo no te estoy diciendo que hagas lo que Google, yo te estoy diciendo que pienses como Google, ¿sabes? O sea, que pienses que si para esa gente cuestiones tecnológicas, cuestiones de recursos humanos tan estratégicas como lo que es reclutamiento, como es el onboarding, ¿sabes? O sea, Si hay son, libros al respecto, ¿sabes? o sea, son Como, cosas que ellos tienen como pilares, porque para ellos es mm, el éxito, del éxito de la gente que está ahí, esos son los primeros pilares. ¿Por qué vos no vas a tomar en serio el reclutamiento, coño? Cuéntame, ¿sabes? O sea, Sí, sí. eh, total. entonces es como, y no te creas que es fácil el proceso de reclutamiento para las Big Four tampoco, ¿eh? O sea, No, primero que No. total. es eterno, eterno, imposiblemente asquerosamente eterno. Pero después ya tienes mucho filtro y eso es parte también de la propuesta de valor que ellos ofrecen de decir, coño, nosotros no nos tomamos en serio, te vamos a hacer pasar por un montón de entrevistas y de evaluaciones porque queremos saber si sos la persona en la que vamos a invertir esfuerzo, Claro, Mm, sí, sí. mm, porque va a haber un Y me senior. parece bien, Si hay- claro, o sea, digo que me parece bien, porque es porque al final también es eso, realmente en este tipo de empresas realmente sí que ponen muchísimo esfuerzo en formarte, lo que tú dices, en tener un sí, eso senior, sí, sí. bueno, tú vas a ser la sombra del senior para que aprendas todo lo que hace, cómo lo hace y que seas eso, como que seas su sombra. Entonces, joder, Y pero también, tropecientos mil cursos y máster y eso que también te pagan. claro. sí, sí. Entonces, no sé, me parece que está bien traído no hemos, nos paramos en el arcén, pero nos fuimos un poco a la mierda. Pero me parece interesante traer el ejemplo de cómo desde su experiencia, a lo mejor más en startup, empresa pequeña, con recursos limitados o pocos o ninguno, hacer muchas cosas a favor de esa propuesta de valor, de los beneficios y trabajar la escucha de la gente con un contraste tan grande como puede ser una Big Four, ¿sabes? O sea, que está entrando en la generación Z con un TikTok, ¿sabes? Y la gente se Mm, pregunta, ay, no sé por qué canal, ¿dónde está tu público? ¿Sabes? O sea, no tienen ni puta mm, idea. Pero bueno, al final es, si lo pueden hacer, es que todo el resto no lo podemos hacer y no va por recursos, ¿sabes? Esto es abrirte una cuenta de TikTok y empezar a entender cómo funciona y qué quiere escuchar la gente. O Ujú, sea, no pasa más que por ahí. Pero bueno, sí. totalmente. chicas, hilando con todo esto, si una empresa con pocos recursos quiere empezar a trabajar esto de la propuesta de valor, los beneficios, sin hacer estas inversiones de Big Four, ¿por dónde le recomendarían empezar? Pero bueno, por un lado es empezar a lo mejor pues, con temas, si en lo que es la parte más de beneficios, en algo que a lo mejor si no tienes dinero, pues para poner plataformas de X cosa o contratar proveedores para lo que sea, que sean a lo mejor benefits más ubicados un poco a lo que es flexibilidad, ya, ya sea en el horario, en cuanto a lo que es, pues eso, horario, yo qué sé, pues dar más días de descanso, ¿no? De vacaciones en general, o sea, como centrarte quizá a lo mejor más en ese tipo de benefits más relacionados como con la conciliación, pero luego Ujú, también poder trabajar lo que es la parte, pues, por ejemplo, de formación. Puede ser que no necesariamente tiene que ser pagando a un proveedor de formación. Hay 7,5 millones de cursos online Sí, gratuitos. Aquí Estefanía te puede decir que se encargó de un proyecto de hacer todo un catálogo
enorme de cursos gratis relacionados con un montón de temas, pues formación gratuita. Puedes también utilizar, es verdad que estás utilizando el tiempo de a lo mejor de alguno de tus empleados en que formen a otros, Correcto. ¿no? Pues eso, como hablamos de las píldoras o cosas Mentorship. así, temas también de mentorías, a lo mejor un buddy program un poco, pues eso, una persona que te va ayudando en el día a día a hacer ciertas cosas más, a entender no quizá lo técnico, pero entender más cómo funciona la empresa o cómo se trabaja, ¿no? Cómo es el día a día allí. Hay como cosas que no necesariamente llevan Mm. pues esa gran inversión de contratar algo y pagar mucho dinero, ¿no? Sino que son como pequeñas cosas, pero que de alguna manera sí que al empleado le están haciendo la vida quizá un poquito más fácil, ¿sabes? O sí que él está Sí, percibiendo algo positivo de que la empresa realmente está invirtiendo tiempo o recursos en esa persona, ¿no? Y todo lo que hablábamos también de trabajar más en lo que es la parte de desarrollo, ¿no? De, oye, vas a entrar pero ¿y qué vas a hacer? Pues vas a hacer todo esto, puedes crecer así, si haces esto, pues Sí. puedes llegar aquí, o sea, como que vean un poco también esa parte de trayectoria y de crecimiento. Y también que no pasa nada con que sea honesto, que yo creo que lo hemos recalcado. Yo creo que parte también de lo que hace tu propuesta de valor y tu paquete de beneficio y todo eso exitoso es la comunicación. Hay Ujú. veces que tú ofreces 500.000 cosas y la gente no sabe, o sea, sí, no las conoce, no sabe ni sí, siquiera dónde encontrarla y porque no se hace una comunicación como constante y se refuerza mucho de, mira, hey, tenemos esto. Entonces, sí, obviamente hay que empezar siendo más modesto por cuestiones de recursos y de presupuesto. Y eso requiere lo que tú dices, ponerse a pensar. Mira qué es lo que tienes, con qué cuentas ya y cómo a eso tú le puedes dar un giro diferente para que le aporte positivamente a la vida de tu gente dentro de la empresa. Y lo que he dicho con total honestidad, señores, estamos empezando aquí, porque esto es lo que hay. Vamos a ir poco a poco incorporando esto, pero antes de incorporarlo, hey, ¿qué te parece esto? ¿O qué valoras más? ¿Sabes? O sea, como, y lo que tú dices, si tú tienes una empresa de pequeñita, si lo puedo hacer como una grande, que créeme que en la grande cuesta el doble sacar una cosa adelante, y en una pequeñita que todo tú puedes ir más rápido y más rodado, implementalo desde el día uno, porque entonces sí ya va a ser más fácil que se mantenga en el tiempo, aun cuando la empresa pase de C150 a C500, ¿sabes? O sea sí, que si tú lo metes dentro de tu cultura y de la práctica habitual de tu empresa desde sus sí, inicios, te va a costar menos. Ujú. Y eso ya también forma parte de tu propuesta de valor. sí, sí, correcto, correcto. Pues me ha encantado tenerlas aquí. O sea, ha sido una conversación para mí súper divertida, vamos, pero súper interesante en cuanto a todo lo que a todo lo que hemos sacado de sin querer, que creo que va a ser súper útil para quien nos esté escuchando, sobre todo para esas vocecitas que siempre tenemos desde recursos humanos de que estamos pidiendo permiso y presupuesto para todo y no hace falta. O sea, Ujú. tener las herramientas en Mm. tu ordenador y tu cabecita ingeniosa para pensar cuando no estás O apagando fuego. ChatGPT. Entonces, un día decís, me estoy en el baño y estás pensando, pero lo que haga falta, o sea, encerrarte, tengo una reunión conmigo misma y a pensar, ¿sabes? Decir, no estoy ocupada, te bloqueas el calendario, te encerras en un sitio o ese día haces home office, lo que sea, y te pones a idear y a idear cosas. O sea, parte del Mm, propósito de este podcast es un poco ese, el que la gente pueda pensar fuera de la caja o decir, ay, mira esto que dicen las chicas, la verdad no se me había ocurrido, o lo puedo iterar y empiezo a generar un montón de otras ideas, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho tenerlos acá, espero que ustedes también lo hayan disfrutado un montón. sí. Si quieren, la audiencia, si quiere más detalles de algo, ¿dónde las pueden encontrar, chicas? Bueno, yo creo que en LinkedIn a lo mejor sería como ¿no? Como para mí el canal así principal, sí, LinkedIn. Vale, Sí, o sea, yo estoy en LinkedIn, pero luego también en este año y pico que he estado así buscando nuevas oportunidades, he puesto a crear contenido porque igual me veía que había como mucho rage y odio hacia lo que es recurso humano y todo lo que implica la función y etcétera. Y me pareció buena idea empezar a crear, también para conocer cómo funcionan las redes sociales, contenido real sobre lo que es recursos humanos. Entonces sí que me hizo un usuario para ese tema. Lo que pasa es que no posteo en LinkedIn porque, si te soy honesta, es una red social que me da como... entonces estoy en Instagram y en TikTok y también de vez en cuando saco video como más largo en YouTube. Y mi usuario es The HR Edit, o sea, HR Edit. perfecto.
pues ahí está, ya saben dónde encontrarla. De todas maneras, si quieren que hagamos un segundo capítulo con cosas más en detalle finito de benefits o propuestas de valor o algún otro tema con las chicas, lo dejan en comentarios. Yo igual las voy a linkear en todas las redes para que las puedan ubicar en los comentarios de este podcast. Y para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.